la discriminación. Un tema muy importante, ¿no? Que tratar porque lo estamos viviendo o lo vivimos a diario, ¿no?, en nuestro país. Principalmente en nuestro país y en algunos países de Latinoamérica y a nivel mundial. Sobre todo en los países con poco desarrollo del capitalismo. Nuestro país es un país mega diverso, multicultural, con muchas culturas, muchas etnias, ¿no? Con clásicas, marcadas diferencias geográficas, raciales, ¿no?, que han generado un proceso de discriminación tremendo en nuestro país. Con la llegada de la dominación española, se profundizó mucho más estas diferencias raciales entre las personas. Pasó una etapa de muchos años de la colonia, llega la independencia, ¿no? Y estas costumbres, estas actitudes, esta de discriminación, ¿no?, hacia las etnias, hacia las personas o grupos de personas, ha continuado, ¿no? El Estado, para promover la defensa de estos grupos, ha sacado una ley de antidiscriminación, pero como ustedes saben, en el Perú muchas veces las leyes no se cumplen o están a favor de los que tienen más plata. La justicia no es justicia en nuestro país, ¿no? Mucha gente humilde que no tiene dinero, es imposible de que pueda generarse un abogado para defenderse. Y muchas veces, en casi el 90% no lo denuncia. Muy bien, hoy día hablaremos de qué cosa es la discriminación, cómo se manifiesta en nuestro país y qué podemos hacer las personas para evitar y luchar contra la discriminación. Veamos entonces qué cosa es primero la discriminación, ¿no? Es un acto de excluir a una persona, a un grupo de personas, ¿no? Es un acto de limitar, ¿no? Es un acto de un trato desigual con una persona o grupo de personas. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Por prejuicios, ¿no?, que tiene la persona sobre características de ese grupo social y que lo ha asumido como verdadero, ¿no? Entonces, esta conducta es sistemática, es cotidiana, muchas veces ha sido aceptada de manera natural, ¿no?, en nuestro país, producto, como les digo, de varios factores, ¿no?, que se han manifestado a lo largo de los años y especialmente en el bicentenario, el día de hoy, se ha visto con mayor claridad, ¿no? Es un acto para dañar los derechos fundamentales de otra persona, del otro grupo social, para impedir que se desarrolle. Y aquí vamos a ser bien claros, porque las clases juegan un papel importante. Las clases que han dominado en nuestro país, ¿no?, no han permitido un desarrollo de las demás clases. Hemos visto en las últimas elecciones de este año cómo gran parte de nuestro país, de las regiones más profundas, más olvidadas, ¿no?, sus derechos han sido realmente dejados de lado, ¿no? Muchos no tienen acceso fundamental a las necesidades humanas, como son la luz, el agua, el internet, que en otros países de Europa y en otros países capitalistas lo tienen. Se cobra en el país, ¿no?, una de las más altas tasas por luz eléctrica, ¿no? Es un país de abusos, es un país donde la gran mayoría han sido excluidas por esta discriminación. Y digamos, discriminadas por algún factor que ahora vamos a estudiar. Esto conlleva a que la sociedad tenga estereotipos. ¿Qué cosa es un estereotipo? Estereotipo es una creencia que tiene la persona que lo asume como tal acerca de las características de otras personas o de otro grupo social. Y por lo tanto, como lo asume como verdadero, dice,
y señala que todos son así. Todo ese grupo social, todos son así, ¿no? Y lo asume como tal, y actúa como tal, y lo ve natural. Eso es un estereotipo, un prejuicio negativo sobre otras personas, ¿no? O grupos sociales, asumiendo como reales, ¿no? Prejuicios, ¿no? De la persona. Muy bien. ¿Cómo se manifiesta la discriminación en nuestro país? En nuestro país realmente no se dice, pero se hace. Es sistemática, en nuestro país es sistemática, es cotidiana, ¿no? Y la discriminación que se manifiesta en muchos factores, ¿no? Por ejemplo, es sutil, o sea, de manera sutil, ¿no? Te discrimina. Está en la parte, digamos, en el gen de las personas, porque el país adolece de grandes transformaciones en la educación. Y es con la educación la única manera de superar esta discriminación. Y más aún con otras acciones que podemos hacer, que más adelante vamos a explicar. Pues bien, entonces, la discriminación del Perú hay que comprenderla porque el Perú es un país multidiverso. Tenemos costa, sierra y selva, u 8 regiones, como decía Boga Vidal, donde tenemos pisos altoandinos, ¿no? Razas distintas, como se señalaba en la campaña, que ahora vamos a ver por el centenario, ¿no? Tenemos en la selva, en las etnias, en nuestra sierra también, la serranía, ¿no? Los andinos, en la costa, diferenciando también de la costa, ¿no? De la costa tenemos varias diferencias también, no es igual el iqueño que el piurano, que el limeño, ¿no? Tienen ciertos rasgos que nos diferencian. Entonces el país nuestro Perú es un país multidiverso, ¿no? Megadiverso, multicultural, con diferentes razas que a través de los años, ¿no? Ha habido un mestizaje de nuestra sociedad. Pero aún se mantienen las castas sociales, ¿no? Que impiden el desarrollo. Entonces, esta discriminación de Perú también es violenta, es exagerada, tiene muchos aires de superioridad por parte de algunas personas o grupos de personas sobre otro grupo de personas, ¿no? ¿Y cómo reaccionamos frente a esta discriminación? Se reacciona a veces de manera callada, se asume como, digamos, como algo que es un destino de la persona, ¿no? O sea, no reacciona como debe ser frente a una discriminación. Otros tratan de reaccionar de manera mucho más pacífica y otros sí lo asumen como una defensa, ¿no? Una defensa que le están discriminando, una defensa violenta también, ¿no? O sea, hay varios tipos de reacción de menos, moderada, pacífica a mucho más violenta. Porque, como digo, factores han influido para que esto pueda ser así. A esta discriminación cotidiana, sistemática, ¿no? Hay muchas conductas de discriminación por parte de las personas. Hay muchas conductas que muchas veces las pasamos como normal, ¿no? Y que no son normales y no deben ser normales, ¿no? Personas que se comportan con una predisposición negativa, con prejuicios, ¿no? Por razones digamos, étnicas, de ver las características sociales, por también factores de religión, ¿no? Etcétera, ¿no? Por sus rasgos, por su clase social, por su origen social. Todo eso constituye factores para una discriminación. Pues bien, ya sabemos que el Perú entonces es un país que poco a poco se está combatiendo la discriminación, el racismo, pero aún se mantiene, ¿no? Influyen factores como, por ejemplo, la clase política que ha dominado por muchos años nuestro país, ¿no? Y que no ha forjado una educación fundamental para eliminar esta discriminación, ¿no? Sino ha tenido el objetivo de mantener esa discriminación, ¿no? Porque no ha querido, no quiere cambiar, ¿no? Mediante la educación, esa transformación de la persona.
En otros países, ¿cómo se ha superado la discriminación? En los países europeos, en los países con más avance, digamos, de su sociedad capitalista, solamente digamos, se va a ir eliminando con una profunda educación de las personas. Una persona con más grado de cultura es una persona menos discriminatoria, ¿no? Menos discriminatoria porque el grado de cultura te permite un trato igual hacia la persona, ¿no? Comprende el origen de las clases sociales, respeta las diferencias de religión, etc. Es decir, tenemos que ir caminando a esa persona, ¿no? Y podrán poner otras cosas pequeñas, pero si no hay una educación, una transformación real de la educación, ¿no? Si no avanzamos a una cultura, a un mayor grado de cultura de las personas en nuestro país, no se va a poder solucionar este problema. Influye entonces la clase política en los gobiernos, quienes están en el Estado. También influye la prensa y los medios de comunicación que continuamente sacan programas de televisión, de radio, de entrevistas, de los opinólogos, ¿no? De la prensa escrita, hablada, que también permite y aceptan esta discriminación, ¿no? Solamente cuando se denuncia o hay un caso grave, digamos, de una persona que reacciona, ¿no? Y denuncia una discriminación, bueno, ahí sí recién los medios prestan atención, pero después no hacen ningún tipo de educación social. En la educación se transmite también valores totalmente distorsionados, ¿no? Por ejemplo, como programas culturales, programas para niños, programas para jóvenes, ¿no? Humores, ¿no? Programas de humor que constantemente están discriminando. Y están discriminando a unas personas o a un grupo de personas por su origen, por su clase social, por sus rasgos característicos, ¿no? Etcétera. También tenemos, ¿no? Que todas las discriminaciones vulneran los derechos fundamentales de la persona y limitan su desarrollo, ¿no? Limitan su ascenso social. Entonces, esto trae como consecuencia una exclusión social de ese grupo de personas. La exclusión social es una marcada desigualdad social en la sociedad, ¿no? Es decir, esa persona no tiene las condiciones para sobresalir, ¿no? En esta sociedad, porque ha sido excluida socialmente por esta discriminación. Impide su pleno desarrollo, ¿no? Son marginados, son excluidos, no son tomados en cuenta, ¿no? Acá tenemos los grupos étnicos que hay en nuestro país, las personas afrodescendientes que han venido a nuestro país, ¿no? Que se ven permanentemente excluidos, ¿no? Vulnerados sus derechos y reclaman constantemente un justo trato, un mejor trato igualitario de nuestra sociedad. Y eso lo vemos a cada día. Personas, ¿no? Están reclamando, ¿no? Al Estado constantemente por que sus derechos sean respetados. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué conductas debemos tomar? Aparte que el Estado tiene que también tomar cartas en el asunto y no, digamos, de manera tibia, de manera así, tratar algunos problemas de manera aislada. Repito, la solución fundamental es, ¿no? Una mayor educación, invertir en, digamos, en la educación, en una mayor alfabetización de nuestros niños, de nuestros ancianos, de todas las personas, ¿no? De desarrollar una educación de calidad, donde las personas sean cultas, y eso va a permitir, ¿no? Va a permitir un mejor trato igualitario. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Hay una ley de discriminación, ¿cierto? Que tenemos que conocer. ¿Qué hacemos frente, digamos, a esta discriminación? ¿Cómo podemos combatirla? Uno, es importantísimo el hogar. Los padres en el hogar es la parte activa para evitar la discriminación.
¿no? No se puede hablar de discriminación, el padre no puede decir, sí, estoy en contra de la discriminación, sí, está bien, eso sí, pero, sin embargo, en la casa hace lo contrario, o su trato diario con la persona hace lo contrario, porque los hijos y los niños aprenden fundamentalmente de sus padres, se enseña con el ejemplo. Si los padres no dan el ejemplo, va a caer en saco roto lo que dice, ¿no? Uno tiene que demostrar con el ejemplo, en el trato igual con sus hijos, ¿no? ¿No? En la familia, una familia con trato horizontal, ¿no? Cómo, cómo no se debe discriminar. Entonces, la familia y los padres es una parte activa muy importante en la educación de los hijos para transmitirle ejemplos de vida de un trato igual con las personas, ¿no? Igualitario, ¿no? Sin distinción de clase social, sin distinción de religión, de sus rasgos físicos, etc. Otra cosa que podemos hacer es no poner sobrenombres a las personas. Esa costumbre mucha gente tiene de poner sobrenombres por su defecto físico, por sus rasgos físicos, por sus costumbres, por su origen, que muchas veces se le toma de manera cariñosa, ¿no? Dice, oye, chato, ¿no? Ya le puso chato ya, ¿no? Oye, gringo, se le llama por negro, ven, o moreno. O sea, le llama y pone chapa, pone sobrenombres, creyendo que es algo cariñoso, ¿no? Pero encierra en sí, de manera profunda, una forma de discriminación. A la persona se le llama por su nombre, que no tiene que ver nada con los diminutivos, que por ejemplo Manuelito, ¿no? Carmencita, que es otra cosa, ¿no? Me refiero a los sobrenombres, ¿no? Que forma parte de un trato cotidiano, ¿no? Y eso, digamos, eso representa una forma de discriminación. Entonces, no tengamos la costumbre de poner sobrenombres. Continuamos. No cometer el error de educar a nuestros hijos, ¿no? Una política de selección de con quién debe andar, con quién debe conversar, con quién debe salir, ¿no? ¿No? No valorando a las personas sin conocerlas. Eso realmente es algo negativo. Debe educarse de que todas las personas deben recibir igual trato y en el conocimiento de las personas van a poder valorar, ¿no? Sus virtudes y sus defectos. Debemos conocer la ley anticorrupción, la ley antidiscriminación en nuestro país, ¿no? Y una ley dada por el Estado. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir, para que también tengamos conocimiento de en qué momento podemos defendernos si somos sujetos de un trato desigual, ¿no? En una tienda comercial, en un lugar, en un transporte, etcétera. Debemos también nosotros, ¿no? Saber, digamos, valorar y hacer valer nuestros derechos a un trato no discriminado, a un trato discriminado, perdón, ¿no? Evitando la discriminación. Entonces, conocer esa ley antidiscriminación. Otra cosa que podemos hacer es, ¿no? Generar conciencia en la comunidad, ¿no? Y en nuestros quehaceres que tenemos en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, en el mercado, ¿no? Siempre generar conciencia de un trato igualitario con las personas, ¿no? Combatiendo la discriminación y el racismo. No quedarse callado y alzar la voz si ven un acto o una persona que, digamos, fomenta y defiende una idea discriminatoria. No podemos quedarnos callados, tenemos que combatir, discutir y generar conciencia. También hay que reconocer que nuestro país es un país multidiverso, multicultural y comprender a las personas por esa forma de pensar y respetar con una tolerancia. Fundamentalmente los jóvenes de nuestro país deben asumir
¿no? Asumir el reto de combatir la discriminación. ¿Cómo lo podemos hacer? Participando. Los jóvenes deben participar en las funciones públicas del Estado, ¿no? Es decir, no puedes dejar que otras personas asuman, digamos, cargos públicos, que está bien que lo asuman, pero son los jóvenes de este país que tienen que asumir esa función, ¿no? De participar en las funciones públicas del Estado. ¿Y cuáles son las funciones públicas del Estado? Las escuelas, ¿cierto? El trabajo, la sociedad en el trabajo, en el mercado, ¿no? En un municipio, en una provincia, ¿no? Participar como candidato para ser alcaldes, para ser congresistas, para ser presidentes, ¿no? Y de esa manera poder ir generando conciencia con su voz contra la discriminación. En este bicentenario hemos visto marcadamente y en las redes sociales cómo es realmente la discriminación en el Perú. Es impresionante y se ha mantenido, y los medios de comunicación han jugado un papel importante de este escándalo que ha suscitado el bicentenario. Cuando en la primera vuelta, normal, la gente estaba votando, todo, pero cuando pasa a la segunda vuelta, Pedro Castillo, ustedes habrán comprobado cómo ha sido, digamos, discriminado de manera brutal, ¿no? Sistemática, ¿no? Por, digamos, por todo tipo de expresiones de las clases sociales de nuestro país, ¿no? Es increíble y hemos visto en carne propia cómo esta discriminación no ha desaparecido. Al contrario, ¿no? Como se ha excluido a grandes sectores marginados de nuestra sociedad como son las provincias más olvidadas. Y el profesor Pedro Castillo ha representado a ese sentir de personas y por eso ha sido discriminado, ¿no? Porque es una persona campesina, es un profesor de campo, ¿no? Y yo he comprobado inclusive por las redes sociales y por los comentarios hasta en familias y personas como la discriminación como parte inherente de las personas que se creen cultas, que aún tienen realizado la discriminación. Repito, nos falta lograr una identidad nacional y eso solamente lo vamos a lograr con una mayor educación, con personas con mayor cultura y esperemos que podamos hacer nuestra voz para reclamar esa transformación, ¿no? A nuestro gobierno. Nos vemos, chicos.